nuevo a mi canal. Hoy estoy súper contenta y súper feliz por muchas cosas. Bueno, porque ya es diciembre y porque comenzamos el taller gratuito de Navidad. Es el tercer año que realizamos este taller y estoy súper feliz, súper contenta. Cada año lo hago más emocionada. Y el tutorial de hoy espero que os guste muchísimo. Es un tutorial donde os quiero enseñar paso a paso a dibujar un reno, a colorearlo con esmalte, a darle más realismo, cómo debéis de hacer luces, sombras, en fin. Creo que es un tutorial que os va a encantar, no tengáis miedo si lo veis difícil, porque si seguís mis consejos y practicáis seguramente os saldrá igual o mejor. De verdad, hace años yo tampoco pensaba que podría llegar a dibujar así que os animo a todas a participar en este taller, a que recreéis todos los diseños que vamos a estar compartiendo durante este mes de diciembre. Y como no me quiero enrollar mucho en el vídeo, en la intro, para que empiece el tutorial cuanto antes, os recomiendo que para poder participar, saber las normas que tenéis que hacer, porque va a haber dos premios, uno valorado en productos de 100 euros y un segundo ganador que se llevará un lote valorado en 50 euros, todo productos de uñas. Así que para saber las reglas sobre cómo participar y todo, os lo dejaré en la cajita de descripción, en mi página web. Así que nada más, chicas, no me enrollo más, espero que os guste muchísimo este primer tutorial y comenzamos. Y bueno, para esta primera masterclass he escogido una fotografía que he encontrado en la aplicación de Pinterest. Pinterest es una aplicación que me encanta para inspirarme y lo he puesto a pantalla completa en el móvil, y con la ayuda de esta libreta que tiene recuadros hechos ya con cuadritos dentro, lo que voy a hacer es dividirlo en 8 recuadros en total. Hago una línea en medio y creo 8 divisiones iguales, de las cuales me voy a guiar para dibujar este reno en uno de ellos. Estos cuadritos son muy similares más parecidos a una uña, entonces nos va a ayudar a después guiarnos a hacer el diseño sobre el tip. Voy haciendo el dibujo paso a paso con ayuda de un portaminas y voy encajando en cada cuadrito lo que iría en ese lugar. Ahora coloco los ojitos, como veis, voy haciendo el reno paso a paso, la parte de dentro negra, continúo haciendo la parte de la cabecita y como veis me guío de los cuadritos y así poco a poco vamos haciendo el dibujo del reno. Esta técnica la podéis utilizar para crear un montón de dibujos que podéis encontrar por internet para después recrearlo en vuestras uñas. Con la ayuda de esta libreta podréis ir dibujando, creando diseños y después recrearlos en vuestras uñas. Después de hacer los cuernitos, le hago las orejitas a los lados, voy a hacer la bufanda o el pañuelo, hago la parte del cuerpo y por último la boquita. Después lo que voy a hacer es repasar todas estas líneas con un rotulador micro y a la vez que repaso podemos corregir algunas partes que hayamos hecho con el lápiz. Veréis que después de repasar nos quedará el dibujo mucho más limpio. Os recomiendo muchísimo que practiquéis, hagáis dibujitos en la libreta para después coger destreza y poder dibujar muchísimo mejor en las uñas. Es muy útil. Voy repasando todo el contorno de nuestro reno hasta terminarlo completamente. Y después de haberlo repasado, lo que voy a hacer es voy a borrar con lápiz todas las líneas que he creado. Lo borro con el borra, perdón. Lo borro todo y así, como veis, queda el dibujo mucho más limpio y muy parecido al de la foto. Así que ya podemos empezar a plasmarlo sobre nuestra uña. Es muy importante que dejemos poroso el tip, así que por eso lo pulo antes de empezar. Limpio bien el polvo y con un portaminas, que como ya está pulido, tiene porosidad, vais a poder dibujar sobre el tip. Hago las 8 divisiones que os he hablado antes al principio
Sobre el tip también para empezar a dibujar el reno. Hago primero la nariz, después el morrito, los ojitos, igual que lo he estado haciendo en la libreta. Vamos a crearlo paso a paso hasta tenerlo de esta manera. Ahora ya vamos a empezar a colorear nuestro dibujo. Para ello voy a utilizar la colección Boho Chip. Es una colección muy versátil con unos colores con los cuales podéis recrear un montón de diseños, porque yo es de las que más utilizo para hacer caras, rostros, princesas, ese tipo de diseños. Cojo estos 3 tonos distintos y con el más clarito voy a empezar a colorear la parte del morrito. Utilizo este pincel de detalle porque para ir recreando estos diseños y haciéndolos debemos de tener bastante precisión, así que utilizo este pincel para aplicar el esmalte y poder colorear. Como veis, al ser esmaltes que pigmentan mucho, con una capa es suficiente. Después de haber coloreado el morrete, voy a mezclar un poquito de marrón con este tono anterior para obtener un tono un poquito más oscuro, y con él voy coloreando los cuernitos, como veis. Es importante que cada vez que cambiéis de color vayáis curando en lámpara unos segundos. No es necesario que vayamos curando los 30 segundos completos, pero sí unos 15 segundos para ir fijando los colores. Y una vez que terminemos todo el dibujo ya curaremos completamente. Ahora con un tono un pelín más oscuro coloreo la parte de las orejitas, la parte de arriba con marrón, como veis. Voy a mezclar un poquito más de marrón con top para dejarlo un tono más translúcido, pero más oscuro que el de los cuernitos. Y con este color voy a colorear la cabecita del reno. Como veis, simplemente voy mezclando colores para conseguir distintas tonalidades en nuestro reno y voy coloreando toda la parte de la cabeza, salvando los ojitos. Una vez que tengo coloreado toda esta parte, voy a sacar como pelillos hacia afuera con el producto que ya hay, como veis. Ahora aplico más top a esta mezcla. Le aplico más marrón también para ir coloreando el cuerpo con el mismo tono que he utilizado para la cabecita. Aplico el color sobre esa parte del cuerpo. Ahora voy a utilizar un marrón más oscuro, los 2 tonos más oscuros que hay en la colección. Voy a marcar unas líneas en la parte del morrito, una debajo de la nariz y otra en la parte de abajo de la carita. Esto va a ser para crear sombras en el dibujo y por eso ahora lo estoy mojando el pincel en top y voy difuminando. Podemos difuminar tanto con top como con base. Voy difuminando todo el color, voy ahora dibujando como más pelitos en la parte de la carita. Cuando dibujo pelitos lo hago con color puro, sin mezclar con top ni base. Voy haciendo los pelitos alrededor de todo el morrito, como veis son pinceladas muy cortitas con muy poco producto, y también voy a crear pelitos en la parte de la cabeza con el tono más oscuro. En la parte de la orejita también podemos crear algunos pelitos y así voy creando todo este dibujo mucho más realista. Con top voy a difuminar algunos pelitos que haya hecho para crear más sombras. Es lo que estoy haciendo ahora, poner producto y difuminar. También con el tono más oscuro voy a delinear los cuernos. Para delinear os recomiendo utilizar muy poquito producto, apretar muy poquito el pincel para que os salgan líneas muy rectas y muy finas. Y así vamos delineando también los cuernos. Iremos curando en lámpara cada vez que cambiemos de color. Voy creando más sombras en la parte del morrito y pelitos con el tono más oscuro. Curo en lámpara y ahora voy a coger el tono clarito. Voy a pintar como en medio de la cabecita una línea, una franja. Esto para darle como más luz a esa parte
Y también con el tono más claro voy a colorear la parte de debajo de las orejitas, que tiene un color más clarito. Lo relleno con el pincel de detalle, ya veis que tengo mucha más precisión a la hora de colorear todo el dibujo. En la parte del cuerpo hago unas líneas como si fuera a contornear con un marrón más oscuro, y antes de curar lo que hago es difuminarlo con el top para crear más sombras en esta parte de aquí. Ahora voy a utilizar un rojo, el rojo Ferrari, para poder hacer la parte de la naricita. La voy a colorear con este tono. Y también el pañuelo que lleva en el cuello. Si recordáis el dibujo que cogí de muestra en el móvil, estoy coloreándolo tal como viene. Así que con este mismo tono coloreo la parte del pañuelo también. Como veis, lo he ampliado más anchito de como lo había dibujado con el lápiz. Curamos en lámpara. Ahora voy a utilizar el color blanco. Como veis, todos los colores pigmentan muchísimo. Mirad, el blanco igual, con una capa cubre un montón. Voy a rellenar toda la parte de los ojitos, los huequitos que tengo ahí sin pintar, con el blanco. Curo en lámpara. Y ahora voy a contornearlos un poquito con el tono más oscuro. Parece negro, pero es marrón. El negro es el que acabo de poner ahora. Para colorear el centro de los ojos de color negro. Ahora, después de tener el centro de los ojos pintado de negro y curado, con el negro mezclado en top para que quede algo más translúcido, le estoy haciendo una línea encima de la parte negra. Con esto crearéis como más realismo en los ojitos. Después de curar, le coloco un puntito blanco en medio y otro puntito más pequeño arriba. Y en la parte de la nariz también vamos a darle un poco de luz con el tono blanco. Lo mezclaremos con el top. En la parte de la naricita debajo también voy a crear más sombra. Como veis, aplico el color y después con top difumino. Dibujo más pelillos en la parte de la carita con el color puro, la cabecita y demás, orejitas. Y ahora mezclo un poquito de negro con el rojo para crear como un tono granate. Con él vamos a delinear la parte del pañuelo y también en la zona de en medio voy a hacerle alguna sombra para que parezca que el pañuelo está como doblado. Las orejitas, no, perdón, la naricita la vuelvo a marcar con una línea y vuelvo a difuminar. Y ahora voy a hacer la boca. Para hacerlo más fácilmente debéis de hacer un puntito, como veis, a cada lado. Así os guiaréis desde dónde tiene que empezar hasta dónde tiene que llegar. Y vamos dibujando la línea con negro, que no quede muy ancha, para poder crear la boquita. Por último, vuelvo a delinear los ojitos o alguna parte que hubiera quedado no muy marcada. Y por último también voy a dibujar como unas estrellitas en la parte del pañuelo, que si os acordáis el dibujo también las llevaba. Lo hago con el esmalte blanco, pongo un puntito, estiro hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados y hago 3 simplemente y después puntitos. También con el esmalte blanco voy a crear alguna línea en algunas partes del dibujo, muy finas, como veis, y con estas líneas vamos a conseguir algunos puntos de luz en algunas partes del dibujo. Es muy sutil y tan solo en algunas partes, como veis, y en la parte del cuerpo le pongo unos puntitos. Una vez que ha curado ya por completo, voy a utilizar la colección Superstar, este color plateado, para poder colorear todo el tip, todo el fondo, y esto lo hago lo último, una vez que tengo ya terminado todo el dibujo. Con esta colección, como tiene colores tan brillantes, es muy adecuada para Nochevieja, aunque yo la utilizo todo el año, pero para estas fechas pues es muy apropiada.
Si no lo sabéis, todos los productos que estoy utilizando los tenemos disponibles en Escuela Coral Nails y como siempre os dejaré enlaces, información de cómo poder hacer envío o pedidos. En la cajita de info de este vídeo o en mi página web vais a tener toda la información. Como veis, lo que voy haciendo con el pincel de detalle es ir rellenando los huecos que no estaban pintados y así queda el resultado final, queda espectacular. Curamos 30 segundos en lámpara y por último nos queda aplicar el top tackless. Es un top sin capa pegajosa que da un brillo espectacular a las uñas, además es universal. Sirve tanto para esmalte permanente como para uñas de gel. A mí me encanta, es de mis top favoritos. Y debemos de curarlo en lámpara 60 segundos. Ya hemos terminado el primer diseño, que aunque parece muy elaborado, de verdad, chicas, practicarlo y probar, porque yo también me parecía increíble que pudiera dibujar así y con práctica y técnica se puede. Ahora voy a hacer otro diseño más con la misma colección Superstar. Ahora voy a utilizar el tono rojo y con este pincel oval voy a aplicar una primera capa sobre el tip. Como veis, pigmenta muchísimo estos colores. Curo en lámpara 30 segundos y después voy a aplicar una segunda capa para que el color quede mucho más uniforme y cubriente. Vuelvo a curar 30 segundos. Y a continuación voy a aplicar el top tackless. Con el top creamos la uña que no tenga capa pegajosa para después aplicar el Charmicon, que son stickers de este tipo de Navidad, que son súper versátiles y súper rápidos de colocar para hacer decoraciones en las uñas. Lo coloco en el centro y con ayuda de una toallita lo pego muy bien para que se adhiera perfectamente a la uña. Y a continuación vuelvo a aplicar otra capa de top tackless. Aplico cubriendo bien todo el diseño y después curo en lámpara 60 segundos. Voy a utilizar un poquito de gel en pasta y lo voy a mezclar con una gotita de top tackless para que tenga una mejor consistencia y pueda dibujar mejor, ya que este gel es algo espeso. Y si lo mezclamos nos ayudará a utilizarlo mucho mejor, sobre todo en diseños que tengan una mayor precisión como es este, que lo que voy a hacer es ir rellenando los huequitos con el blanco. Cada vez que termine uno de los huequitos voy a ir curando en lámpara para que no se me destroce el diseño y luego termino haciendo la parte de abajo igual del mismo modo, con cuidado con el pincel de detalle. Es importante que cojáis poco producto para ir rellenando y que no os paséis de la línea. De esta forma quedará como que está pintado y se verán las divisiones. No es lo mismo que si pintáis y cubrís toda la pegatina de una. Así que es mejor que os recomiendo que vayáis poco a poco y curáis en lámpara una vez que hemos terminado el regalo 30 segundos. Ahora voy a decorar alrededor de todo el regalito, voy a hacer como ramitas simulando que son ramas de pino ya nevadas y para ello hago una línea que tenga producto para después poder extender con el pincel hacia un lado, como veis, con pinceladas rápidas y cortas y después hacia el otro lado. De esta forma parecen ramitas de pino que también pues son muy apropiadas ahora para diseños navideños y lo podéis hacer muy fácilmente tal y como os estoy enseñando, de un lado y después de otro. Se trata de ir estirando el producto. Voy haciendo líneas en los huecos que me faltan de la uña para que quede todo cubierto con ramitas. Del mismo modo, ya os digo, hacemos una línea y se trata de estirar el producto de un lado y de otro. En esta parte lo mismo. Y le voy a dar un efecto como nevado. Para ello voy a utilizar acrílico de color blanco. Y es muy importante que antes de curar en lámpara, cuando el gel todavía está fresco, apliquéis el acrílico por encima. Pero antes voy a hacer unos puntitos alrededor de toda la uña para que parezca más ese efecto de nevado. Con el gel en pasta podemos hacer estos puntitos, como veis, con el pincel de detalle igualmente. Y ahora sí aplico el acrílico blanco
encima antes de curar, es muy importante. Sacudo bien todo el polvo y curo en lámpara 30 segundos. Después de haber curado ya está seco el gel y podemos sacudir muy bien todo el polvo, todo el exceso de acrílico que ha quedado y ya estaría listo. Como veis, queda espectacular y muy navideño, a juego con el reno. Y voy a hacer otro más utilizando también el tono rojo. En este otro tip voy a utilizar la misma técnica, aplico 2 capas de color rojo, curo en lámpara, después aplico una capa de top, curo 60 segundos, coloco un charmico, no sticker. Ahora voy a utilizar la campanita, la aplico en medio del tip, aprieto muy bien con una toallita de celulosa seca para adherirla mucho mejor a la uña. Y con el pincel de detalle voy a dibujar una línea recta hacia arriba para que parezca que la campana sale de la parte de arriba. Aplico una capa de top en todo el tip, curo 60 segundos y del mismo modo que he hecho en el regalito voy a ir rellenando todas las partes de la campana por separado. Iremos curando en lámpara cada una de ellas. Y también voy a hacer las ramitas que he hecho en el anterior diseño. Digamos que es el mismo diseño con distinta pegatina, distinto dibujo para rellenar. Pero la forma de hacerlo y todo eso es lo mismo. Es un diseño muy rápido que podéis sacarle también mucho partido en salón de manicura. Y os recomiendo que practiquéis, que lo hagáis. Antes de curar como antes, para crear más efecto nevado, aplico el acrílico. Una vez que ha curado, sacudo bien todo el polvo. Y como veis, el resultado es espectacular. Espero que os haya gustado muchísimo esta primera masterclass del curso gratuito de Navidad. Y nada más, compartirlo para que llegue a más gente y suscribiros al canal para no perderos ningún tutorial. Hasta la próxima, ¡chao!